Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Guiados por la Palabra. Como siempre les digo, es una bendición muy grande para mí estar aquí con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Laura de Arcila, esposa de Efraín Arcila, y es un gusto, un privilegio estar cada semana aquí compartiendo con ustedes de aquello que mi Señor me permite venir a platicarles, aquello que me permite experimentar y que yo tengo la dicha, tengo la bendición de poder estar aquí haciéndolo extensivo a todos y cada uno de ustedes que se conectan en este día. Quiero saludar a todos los que ya están conectados. Quiero mandarle un saludo muy grande a mi hermana Marini, mi hermana de Yanira, de Hoyos, allá en Colombia. Que el Señor me las bendiga grandemente, hermanas. También quiero saludar a las hermanas Gil, mi hermana Nidia, mi hermana Amanda, mi hermanita amada Adi, que el Señor las bendiga grandemente. Gracias por su amor, por sus oraciones, por mi mamita. Les agradezco mucho porque estuvieron al pendiente, mi hermana Rosy, y también que el Señor me la bendiga grandemente. Gracias por sus muestras de amor. Hermana Julia, Dios me la bendiga. Saludos al hermano Jesús y todos en casita. Hermano Alfredo, hermano Carlos, que sé que seguramente ya están aquí conectados, así como mi tía Olga, Dios te bendiga, y mi mamita linda, que gracias a Dios ya nos puede ver desde la comodidad de su casita, y pues qué bendición tan grande que mi Señor le dio una pronta recuperación, una pronta sanidad. Asimismo, quiero aprovechar, ya que envié unos pequeños saluditos a los que yo creo que ya están aquí conectados, para invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través del correo sablevision.yta@gmail. Siempre les decimos y les recordamos este correo, porque para nosotros es muy importante que ustedes sepan que pueden comunicarse con nosotros y que lo pueden hacer a través de ese correo. Cualquier punto que quieran tratar con nosotros, ahí está el medio de contacto para que exista comunicación. Amén. Y por último, pero ya saben que no menos importante que el primer punto, los quiero invitar a que si usted no está suscrito a este canal, se suscriba. Y si ya está suscrito, que active la campanita de las notificaciones para que le lleguen a tiempo recordatorios de que ya empezamos o ya vamos a empezar, que hay un estreno, que hay un video nuevo. También que él deje su like. Si usted ha sido bendecido con cada uno de nuestros videos, deje su like y compártalo. Comparta el video para que otras personas necesitadas del Señor pueda también llegarles la palabra. Pues bueno, vamos a iniciar a tema. La semana pasada creo que fue un tema un poco largo, pero yo estoy segura en mi espíritu que fue de gran bendición para sus vidas. Esta vez será más cortito. Más cortito para que usted pueda digerirlo mucho mejor, pueda meditar, porque la palabra que el Señor tiene preparada hoy para nosotros es una palabra muy hermosa. Y déjeme platicarle que todavía hace un rato en el desayuno el Señor me completaba una parte con, siempre que estamos desayunando mi esposo y yo, y hoy gracias a Dios nos acompañaba mi mamita, platicamos de lo que el Señor nos va hablando, platicamos pues de las novedades que se van dando en el mundo, y justo hoy él me platicaba una que más tarde se las tocaré, con respecto a algo que completa este tema y que la verdad pues fue parte de la cereza del pastel para completar y que pudiéramos entender. Pero bueno, antes de entrar al tema, saben que a mí me gusta junto con ustedes, porque yo lo hago solita, pero me gusta que ya que estamos aquí juntitos, juntos le demos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en este lugar. Amén. Señor, Dios Todopoderoso, muchas gracias te doy este día. Gracias primeramente porque tú nos das la vida, Señor, porque tú nos provees de vida eterna, Señor, porque tú nos das de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Gracias, mi Señor, porque hasta el día de hoy tú nos tienes de pie, porque nos has mantenido. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí y los que van a conectarse después y los que nos verán en un futuro. Gracias por su vida, Señor.
Gracias, mi Señor, te ruego que en tu misericordia tú seas bendiciendo a cada uno, seas supliendo sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Te doy muchas gracias, Espíritu Santo, sé bienvenido en esta reunión. Seas tú el que hable, seas tú el que tome el control y nada que salga de mí que no te agrade, Señor, no lo permitas. Solamente sea tu palabra, Señor, exponiéndose en esta hora. Te doy muchas gracias en tu bendito nombre, Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, entonces les decía yo que vamos a continuar. Estamos en esta serie hablando de, pues, la verdadera provisión, esa provisión que viene de lo alto. Y la figura la hemos encontrado en el libro de Génesis y vamos a leer Génesis capítulo 22 del versículo 1 al versículo 8. Vamos a entrar directo a tema. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, fíjense, 3 días de camino, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ya vimos en los estudios anteriores, hermanos, llevamos 2, que la provisión que nosotros esperamos no es una provisión material, sino una espiritual. Todo lo material son añadiduras. Y también platicamos la semana pasada acerca de los 7 cielos y cómo cada uno de esos cielos va a proveer, nos va a traer una provisión. Y lo más impactante, o por lo menos para mí así lo fue la provisión de séptimo cielo, donde quiero completar un pequeñito detalle que no alcanzamos a ver la semana pasada. Y vimos que el séptimo cielo lo encontramos en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 16. Vamos a Primera de Timoteo 6, 16. Dice así: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El séptimo cielo, hermanos, es esa luz inaccesible. Es decir, no se puede llegar a él. Y ese cielo es el cielo del Altísimo, el cielo del Elayo. Y ese séptimo cielo también, fíjese que lo podemos ver, hay muchos versículos que nos evidencian los diferentes cielos, pero aquí encontramos otro versículo que nos habla propiamente del séptimo cielo y es el Salmo 68, versículo 4. Salmo 68, versículo 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Dice: exaltaos al que cabalga sobre los cielos. Y la palabra que se utiliza allí para cielos, hermanos, es la palabra hebrea 61:60 de la concordancia Strong, Arabá. Y Arabá, ¿sabe qué quiere decir? Soledad.
Porque el cielo del Altísimo, hermanos, el cielo del Elyon, es solamente para el Altísimo. Es el único que habita allí. Pero vea cómo completa esta parte el versículo 5. Mire, acompañe. Vamos al versículo 5. Padre de huérfanos, vamos a leer desde el 4 otra vez. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. En el séptimo cielo está el que es su Padre, el que es el Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Ahí está nuestro Dios todopoderoso y nadie tiene acceso a él. Y la provisión del séptimo cielo, ¿qué es lo que nos da el séptimo cielo? Esa provisión hermosa, y por eso es la que yo veía más impactante y más hermosa, es porque la provisión, hermanos, del séptimo cielo es Cristo. El séptimo cielo nos da de provisión a Cristo, y eso lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 13. Juan capítulo 3, versículo 13, mire cómo dice. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, hermanos, nadie ha ido al cielo del Elyon. Pero aquí habla de que del séptimo cielo bajó alguien. Del séptimo cielo bajó Cristo. Bajó para darnos vida eterna. Bajó para rescatarnos. La provisión del séptimo cielo, mis hermanos, es Cristo. Cristo que vino a traernos la provisión del Altísimo, y el Altísimo nos dio a Cristo. Y en el primer estudio hablábamos cómo, más adelante a lo mejor lo tocamos, pues que Abraham e Isaac estaban esperando un cordero. Pero entre las ramas ellos vieron al carnero. El propio Padre, el propio Altísimo se estaba proveyendo a sí mismo para que ellos tuvieran la provisión que ellos estaban esperando. Entonces la provisión del séptimo cielo es Cristo mismo, hermanos. Nosotros deberíamos con esto estar saltando de gozo, porque se los he dicho en los últimos estudios, lo único que se le ha pasado haciendo nuestro Dios hermoso es encontrando medios, poniéndonos pistas, poniéndonos herramientas, circunstancias, promoviendo el cómo nosotros podamos regresar a casa. Él no es un Dios tirano, Él no es un Dios cruel, Él no es un Dios que nos vino a botar a esta tierra como castigados y ahí olvidó. No, hermanos, Él nos pudo haber destruido desde el momento en que fallamos, pero Él en su misericordia hizo un plan perfecto, un plan eterno en Cristo. Porque Cristo es ese plan eterno, ese propósito eterno, esa línea del tiempo eterna que no cambia. Y que si nosotros nos acercamos a Él y nos arrepentimos de todo corazón, nuestras líneas tienen que converger en Él para que podamos ser restaurados, redimidos, cambiados, regresados a casa, hermanos. Pero Él está haciendo todo por nosotros, poniéndonos todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ir a Él, hermanos, ir a Él, disponer nuestro corazón. Amén. Y pues bueno, ya en este orden de ideas y entendiendo esto, pues retomemos lo que estamos leyendo ahí en Génesis 22, porque aquí en 24 versículos nos habla de la provisión de Dios. Pero yo quiero resaltar el versículo en el que nos quedamos, que es Génesis capítulo 22, versículo 8. Ahí vamos a partir en este día. Génesis 22, 8. Dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Fíjese bien cómo dice: Dios se proveerá. El que se provee de cordero es Dios, hermanos, se los decía hace un momento. A Dios nadie le provee, Él solo se provee. Así que no es válido, y aquí voy a hacer un paréntesis cuando decimos: ay, es que esa iglesia funciona por mí. Yo estoy dando mi dinero.
Yo estoy poniendo mis recursos para que se levante, para que la obra de Dios funcione, para que esa obra se levante. Yo levanté esa obra. No, hermanos. Nosotros nos convertimos en simples instrumentos que el Señor utiliza, porque nuestro Dios solo se provee y tiene sus formas de proveerse y a veces le place utilizarnos. Pero aquí la parte más importante es cuando les decía yo que ellos pedían un cordero, pero encontraron el carnero. El carnero es el papá del cordero. Y entonces esta parte hermosa donde él mismo se estaba proveyendo a ellos. Él mismo es la provisión, hermanos. Él mismo está al pendiente. Él mismo se da por nosotros. Es una figura hermosa. Y fíjese que en esta figura de la provisión que estamos tomando de Génesis 22, Abraham representa, es figura del Padre, e Isaac es figura de Cristo. Y hoy es muy importante que entendamos esto como figura. Recuerden que el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 nos hace mucho énfasis que todo lo que está en el Antiguo Testamento es figura para nosotros, es para que aprendamos, ya no es literal, son figuras. Y hoy vamos a tomar la figura de Abraham como padre y de Isaac como hijo, Isaac como una genética, Isaac como una simiente, porque eso es lo que hoy quiero platicar con ustedes. Entonces veamos de esta forma, el padre le dio al hijo el plan de la provisión. Abraham le está diciendo a hijo, hijo, no te preocupes, porque Dios se proveerá de un cordero. Abraham le está diciendo al hijo, este es el plan para la provisión. Así que entonces el hijo, Isaac, figura de Cristo, subió confiado al monte Moria para recibir el plan de la provisión, hermanos. Así como Cristo también subió para ponerse en la cruz, él sabía el plan perfecto. A él antes de subir a la cruz ya le había sido revelado el plan perfecto y eterno de nuestra provisión. Y es que este evangelio de Cristo, hermanos, bien podríamos llamarle el plan de la provisión, porque todos estábamos destruidos, dice Romanos, por cuantos todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por nuestro pecado, hermanos, por nuestra iniquidad, por nuestra deslealtad. Pero Dios proveyó un plan perfecto para que fuéramos salvos. Y ese plan perfecto y ese plan eterno lo leímos en Efesios 3, que es el Cordero, que es Cristo. El plan eterno, el propósito eterno. El plan del Cordero y el plan del carnero, del Hijo y del Padre, mis hermanos. Dios se proveerá de Cordero. Quiere decir, hermanos, también primeramente que Cristo iba a venir como Cordero. Y eso se cumplió. Y lo leemos, miren cómo lo reconocían en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. A ver, Juan, no, le puse Jueces, perdón. Es Juan. Juan 1:29. Se traba aquí. Ahí está. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso Juan lo tenía por revelación, hermanos. Cuando Dios proveyó Cordero en Génesis 22:8, está hablando de la salvación. Estaba mostrándole en revelación a Abraham y a Isaac el plan eterno, la provisión que el Padre estaba mandando para nuestra salvación, para nuestra redención, para el perdón de nuestros pecados. Y es por eso, hermanos, que nosotros gritamos a voz en cuello y decimos que el más grande regalo que hemos recibido es el regalo de nuestra salvación, de la salvación de nuestra alma, porque bien sabemos que la salvación es gratuita. Mi Cristo hizo todo por esa salvación. Esa salvación ya la tenemos.
Pero todo el extra, los galardones, esa provisión personal, esa parte, y es al punto que hoy quiero llegar. Mire, acompáñeme ahí mismo en Juan, pero en el versículo 36 del capítulo 1 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ellos no lo decían por sí mismos, ni por alardear, ni por barbear, decimos aquí en México. Era el Espíritu Santo moviéndolos a ellos a declarar que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y Abraham, hermanos, de verdad que hoy estoy cierta y segura que él conocía muchos misterios del Padre. Imagínese usted, para que Abraham haya sido nombrado amigo de Dios, ¿cuántos secretos no lo reveló el Señor? ¿Cuántas cosas no pudo ver a futuro? Él entendía el propósito. Porque ¿cómo es que usa Abraham la frase y dice: Dios se proveerá del cordero? Él no dice: Dios nos va a dar un cordero. Dios no dice otra frase. Él dice: Dios se proveerá del cordero. Es porque él ya había visto, el Señor ya le había mostrado a futuro ese plan perfecto. Cuando Cristo viniera a la tierra, muriera en la cruz, nos diera redención, resucitar, Abraham le fue revelado esa provisión del Cordero, pero no justo la de ese momento, sino la de Cristo. Y dice Juan que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Solamente se estaba confirmando lo que Abraham años atrás le había sido revelado por el Padre. Pero avancemos. Mire, ahora acompáñeme ahí mismo en Génesis 22, pero avancemos al versículo 9. Mire cómo dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Dice: y puso la leña, compuso la leña. Fíjese que la versión moderna dice que puso en orden la leña. Le voy a leer Génesis 29 en la versión moderna. Si usted lo tiene, ahí si ya descargo YouVersion, ahí lo va a poder encontrar, todas estas versiones que utilizamos. Y dice así: y cuando hubieron llegado al lugar que le dijo Dios, Abraham edificó allí un altar y puso en orden la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces, hermanos, Abraham puso ¿qué? En orden la leña. Puso en orden el altar. Y esto es una figura muy bonita, porque no solo se trata de ofrecer sacrificio, y aún Jesús se los dice cuando dice: antes de que vengas a traer tu ofrenda al altar, ve y ponte en orden, ve y ponte en paz con tu hermano. No solo se trata de ofrecer sacrificio, no solo se trata de hacerle culto al Señor, de levantar nuestras manos y decir: ay, al cabo el Señor lo recibe porque Él es misericordioso, es bueno y por su gracia podemos hacer todo, tenemos libre acceso. Porque aquí hay una figura muy hermosa. Puso en orden el altar antes de hacer su sacrificio. Aquí nos está dejando ver que no es así, nomás así presentarnos delante del Señor, sino que primero hay que poner en orden nuestro altar. Al inicio no les dije el tema, aunque ustedes ya lo vieron en la miniatura. Y este tema se llama el detonante de la provisión. Y este versículo es donde yo encuentro ese detonante de la provisión. Porque antes de que Abraham empezara a adorar, antes de que Abraham hiciera el sacrificio, antes de que Abraham escuchara la voz del Señor, antes de que Abraham le fuera revelado el carnero, él puso en orden el altar. Hermanos, nosotros ya no somos, o quizás sí, ¿verdad? Alguien que se conecte por primera vez, pero yo sé que la mayoría que se conecta a este canal son cristianos maduros, con entendimiento y un caminar largo. Nosotros ya no somos o no deberíamos ya estar jugando con el Señor, agarrándonos de pretextos, de
de cosas para justificar nuestros malos procederes, sino que nosotros ya vamos encaminados, perfilados a un camino, a un sendero recto. Día a día esforzándonos por agradar al Señor, ya no distrayéndonos de los afanes de este mundo, sino a corregir, a escuchar la voz del Señor que nos revele, ahora te falta acá, ahora te falta allá, quítale aquí, quítale allá. Ya estamos en esa recta final, hermanos. Si nosotros vamos a adorar, primeramente debemos poner en orden nuestras vidas. Sé que por gracia el Señor nos da todo, pero nosotros también debemos hacer nuestra parte de fidelidad, porque la manera de nosotros meternos bajo la gracia es, pues, meternos bajo la cobertura del Señor, ser fieles a Él. Y el sinónimo de fidelidad es consagración. Consagración y fidelidad es un símil. Van de la mano, hermanos. Entonces no es solamente venir aquí, como en México decimos, como el borras, y levantar las manos y adorar con nuestras manos sucias, con nuestra vida sucia, creyendo que nos podemos burlar del Señor y aún así, total que Él es bueno, total que para eso está su gracia, que no importa que yo venga desordenado, sucio, Él me va a bendecir. Si vamos a adorar, hay que permitir que el Señor ponga en orden nuestras vidas. Ok, venimos mal, nos equivocamos, fallamos, venimos delante del Señor, pero venimos arrepentidos, con un corazón dispuesto para que el Espíritu Santo empiece a ordenar, empiece a quitar lo que estorba, empiece a decirnos, a ver, mijito, esa leña como que esa no es de aquí, esa no la pongas, quita esto, mira, y nos da palabra. Permitir que Él ordene nuestras vidas y obviamente nosotros hacer lo que nos corresponde. Mire, avancemos al versículo 10. Dice así: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Esta parte, hermanos, de verdad, como les decía hace un rato, este es el detonante de la provisión. Y ese detonante es que Abraham estaba dispuesto a degollar a su hijo. Estaba dispuesto a sacrificar lo único que él tenía, lo que él más amaba. Y mire cómo la figura que nos da con respecto de Isaac repercute tanto, que vea lo que pasó en el futuro y cómo el apóstol Pablo lo describe en el libro, en la carta a Romanos, a los Romanos capítulo 9, versículo 7. Les digo que siempre estoy aquí predicando, me constipo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Lo que nosotros vemos en el sacrificio de Isaac, hermanos, es que Abraham estaba ofreciendo no solo un hijo, estaba ofreciendo una descendencia, un linaje, una simiente delante de Dios. Porque Romanos 9:7 dice, en Isaac te será llamada descendencia. Y eso nos habla de que Isaac son las descendencias. Isaac, les decía al inicio, es figura de Cristo. Entonces nos está hablando de la descendencia de Cristo. Y la descendencia de Cristo es la iglesia novia. La iglesia que verá al Señor, hermanos, en parucía. Quiere decir que si somos hijos de Abraham, somos hijos del Padre, tenemos que estar dispuestos a subirnos al altar para morir en esta tierra y vivir para Dios. Es tiempo de ya no ser zombies, hermano. Zombies en esta tierra, vivos pero muertos. Dice en Apocalipsis, tú dices que estás vivo, pero en verdad estás muerto. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo del Padre, un verdadero hijo de Abraham, es aquel que se sube al altar y muere en esta tierra, muere a los deseos de esta tierra y entonces vive para Dios. Y vivir para Dios es caminar en fidelidad, es consagrarnos para Él.
Isaac, hermanos, ya tenía buena edad. No era un niño de 1 año, 2 años, que no se percataba de lo que sucedía. Isaac bien pudo, al darse cuenta de lo que estaba pasando, salir corriendo. No era un bebé. Pero cuando se dio cuenta de lo que su papá estaba haciendo, que él estaba preparando sacrificio, él pregunta, ¿pero dónde? No, mijito, pues eres tú. No, ¿verdad? O sea, Isaac estaba percibido, pero le bastó que su padre le dijera, Dios se proveerá. Tú acomódate, que él se proveerá de cordero. E Isaac estuvo dispuesto a subirse al altar, a morir. O sea, él no cuestionó, no dice la Biblia que repelara, que entrara en angustia. Él subió al altar, dispuesto a morir. ¿Sabe por qué? Porque él confiaba plenamente en su padre, plenamente en que lo que su padre le estaba enseñando, de un Dios que era amigo de su padre, que le había revelado. También Abraham le estaba dando ejemplo a su hijo de esta relación con el Señor. Y entonces Isaac confió plenamente. Y esos Isaacs, hermano, somos usted y yo, nosotros, que hemos puesto nuestra confianza en el Padre, que hemos puesto nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si en realidad hemos puesto nuestra confianza, este es el tiempo de subirnos al altar y morir en esta tierra para vivir para Él, hermanos. Y es que para que veamos esa provisión del Señor, para que veamos la provisión del Cordero que tenemos atrás y no nos damos cuenta que ahí está, tenemos que subirnos al altar, pero a un altar ordenado. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque mire, cuando Abraham se despide de los siervos, le dice, no dice, vamos a ir a hacer un sacrificio, dice, vamos, adoraremos y volveremos. Pero a Isaac sí le dice, vamos a hacer el sacrificio, pero el Señor se proveerá. Entonces, está hablando de un altar ordenado, de un sacrificio. Pero en nuestros días ese sacrificio no es que nosotros nos cortemos las venas, nos suicidemos, no. Está hablando de la adoración. Está hablando de que pongamos en orden nuestra vida, pero nosotros sabemos que por nosotros solos no podemos. Pero es un momento de vivir nuestra vida en adoración. Hacer altar al Señor, permitir que Él ordene nuestra vida, que Él nos cambie, que ahí en la adoración Él se glorifique en nosotros. Poner orden de Dios en nuestra vida y no caminar bajo nuestras ideas, en nuestro propio relajo. Porque quiere decir que diariamente estaremos yendo a la presencia del Señor a recibir indicaciones. Según Romanos 9:7, Isaac es la simiente de Abraham. Y si nosotros somos Isaac, tenemos que subirnos al monte y tenemos que subirnos al altar. Pero ¿quién ordenó el altar? El altar no lo ordenó Isaac, lo ordenó el Padre. Entonces, primeramente hay que permitir que nuestro Señor ordene nuestras vidas para que nuestra adoración suba en olor fragante a Él. El olor fragante no es porque el canto salió bonito, no es porque lo que hicimos estuvo bien hecho, sino es porque nuestra vida está en orden, porque el Señor la ordenó, porque Él nos justificó, porque Él nos santificó, y entonces lo que le ofrecemos a Él le llega en olor fragante. Por eso, hermanos, la provisión es selectiva. Y eso nos lo demuestra porque la provisión no la vieron los criados, ni el burro que iba con ellos, ¿verdad? Solo Abraham e Isaac vieron la provisión del carnero.
Porque esa provisión del carnero, esa provisión espiritual, esa provisión sobrenatural, esa verdadera provisión que viene del séptimo cielo, que manda el Elayo, provisión espiritual, no es para todos. Es para los que, como Isaac, suben al monte, se suben al altar, a un altar ordenado, y se sacrifican, mueren en esta tierra y ofrecen su vida en adoración para el Señor. Para ellos es la provisión del Cordero. Hace 2 semanas leíamos en Proverbios que dice que el Señor hace llover sobre buenos y sobre malos, sobre injustos y sobre justos. Así que eso nos habla de que si alguien tiene algo material, algo económico, no quiere decir que tiene la provisión de Dios. Quiere decir que tiene dinero, que tiene un bien económico, una casa, no propiamente la provisión de Dios. Él tiene bienes materiales, porque la provisión de Dios no es solamente lo económico, no es el dinero, sino que la provisión de Dios, hermanos, es la vida. Yo les decía hace 2 semanas, ¿qué es lo que le proveyó el Señor a Abraham allí? Le proveyó la vida de su hijo. Entonces la provisión de Dios es la vida de su hijo para nosotros. La provisión de Dios no es meramente material ni lo de esta tierra. La provisión de Dios es la vida de su hijo para nosotros. Y mire, acompáñeme a leer Hebreos 11:17. Hebreos 11:17. Déjenme cubrirme un poquito porque está rarito el clima, entonces para no seguirme constipando. Hebreos 11:17, mire cómo dice. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Para esa palabra unigénito, el griego utiliza la palabra monogenes. Isaac era el monogenes. ¿Y qué quiere decir? El único en esa genética. Porque platicamos que él tenía otro hijo, pero dice, él ofreció el único hijo. El único con esa genética. Porque aunque tenía a Ismael, él no era de una genética celeste. Él no era parte de ese propósito, de ese plan. Y entonces le pidió a Isaac, no a Ismael. Porque el Señor le estaba pidiendo a Abraham una simiente que le consagrara, que le pusiera en altar una genética. Lo que Dios nos está pidiendo es una genética. Y es que, hermanos, en la tierra existe una genética llamada Isaac, una genética llamada genética de Cristo. Y esa genética es la que está dispuesta a morir en el altar por amor a su Padre. Les decía yo hace un ratito que yo platicaba con mi esposito, nuestro hermano Efraín, en el desayuno. Y él me platicaba y vimos un video donde está celebrando la reina Isabel sus 70 años en el trono. Pero eso no era lo relevante. Lo relevante es que en la ceremonia conmemorativa hacen un caminito que es de la huella genética, del genoma. Y cuando va a iniciar la ceremonia, ella aprieta un botón y se enciende un caminito de esta línea genética. Tin, 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 tin. ¿Y sabe a dónde llega? A un árbol. Y se enciende el árbol. Y entonces mi esposo me explicaba cómo me hubiera gustado que estuviera aquí para que él se lo dijera de viva voz, pero voy a tratar de explicárselos lo mejor posible. Que eso hablaba de lo que están haciendo, de la transgresión que están haciendo a la genética humana. Dice, eso habla de que ellos ya descubrieron cómo ellos
creer que van a ser eternos en este cuerpo. Y entonces a través del transgénero llegar al árbol de la vida, porque ¿qué hace cuando sacan al hombre y sacan a la serpiente del huerto? Dice, hay que sacarlos porque en chico rato comen del árbol de la vida. Y entonces lo que el diablo quiere es engañar, como engañó a Eva, quiere seguir engañando a la humanidad para creer que por ellos mismos pueden ser eternos, pueden no depender de Dios y en su humanidad llegar al árbol de la vida. Una genética trastocada, una genética alterada. Pero resulta que hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo, hay una genética pura que yo he puesto en ustedes, en figura de Isaac, la genética de mi hijo, la genética de Cristo, y lo que yo quiero que ustedes guarden es esa genética. Lo que yo quiero que ustedes pongan en el altar es una genética, una simiente pura que viene de Cristo. Y mire cómo el diablo viene, todo lo quiere tergiversar, todo lo quiere trastocar, todo lo quiere manipular, porque lo que él quiere, y lo hemos platicado, este sistema de Babilonia, número uno, que sigamos poniendo los ojos en esta tierra. Ahora está infestado de series que promueven que se hagan miles de cosas para que tú seas eterno en esta tierra. Es más, que te cambien de cuerpo, pero te sigan poniendo la conciencia en otro cuerpo y en otro, para que seas eterno y no quieras irte de aquí. Pero ese no es el plan eterno. El propósito eterno es que salimos de la casa del Padre, venimos aquí a restaurarnos, a encontrarnos, a restaurar el alma, a reencontrarnos con Cristo y regresar a nuestra casa. No a quedarnos aquí ni a demostrarle al Señor que podemos ser eternos en esta tierra sin necesidad de Él. Y entonces esa provisión eterna, esa provisión del Cordero nos viene a recordar que tú y yo somos de una genética celeste. Tú y yo tenemos la genética de Cristo. Y entonces hoy nos dice, es momento de que ordenes tu altar, que dejes que el Señor lo ordene, que vivas en fidelidad, que vivas en consagración, que vivas en una adoración constante. Que seamos diferentes, que no estemos anhelando lo de esta tierra, ni mucho menos anhelando vivir cientos y cientos de años aquí en cuerpos prestados, porque lo que nosotros debemos anhelar es ya salir de esta tierra y regresar a nuestra casa con el Padre. Mire cómo dice ahí mismo en Hebreos 17, pero vamos a continuar hasta el verso 19, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Fíjese, aquí está otro respaldo de por qué decimos que Isaac es figura de Cristo. ¿Cómo le están llamando a Isaac? Unigénito. ¿Y Cristo qué era? El unigénito de Dios. Ahí están las figuras, Abraham figura de padre, Isaac figura del hijo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Otra vez vuelve a repetir Romanos 9:7, en Isaac te será llamada descendencia. Hágase una pregunta. ¿Por qué Abraham pudo ofrecer a Isaac? ¿Sabe por qué? Porque él conocía a su Dios. Porque el Señor ya le había revelado quién era. Porque él tenía intimidad con el Señor. Porque él pensaba, y no pensaba, él estaba cierto y seguro que ese Dios al que él había servido, que ese Dios al que le estaba dedicando a su hijo, al que le estaba regresando la simiente. ¿Se acuerda que la semana pasada yo le decía, el Señor nos provee para proveerse a sí mismo? Ese hijo que el Señor le había provisto a Abraham, ahora Abraham se lo estaba regresando al Padre, porque sabía que ese Dios era poderoso, sobrenatural, para que si tenía que haber matado a Isaac, él lo levantara aún de entre los muertos. Porque él había vivido experiencias, hermanos,
experiencias sobrenaturales con su Señor. Vivió la experiencia del milagro de la concepción de Isaac cuando Sara ya no ovulaba y él ya tampoco era, no sé cómo se diga en los hombres fértil, ya no podían tener hijos, ya no podían engendrar y engendraron. Y entonces se entendió que para Dios no había imposibles. Y entonces con esa certeza él decía, sí, Padre, lo que tú me pidas, ahí está. Ahí está. Porque si tú en tu amor me diste este hijo y dijiste que me vas a dar la descendencia como las estrellas, pues aquí está, yo confío en ti. Tú me mostraste un plan perfecto, tú me mostraste el final de los tiempos. Yo vi el final de la película y sé quién gana. Entonces, aquí está, Señor. Aquí está. Acá vamos a leer en Hebreos 11:19, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. Mire, vamos a leerlo otra vez. Dice el versículo 19, pensando, Hebreos 11:19, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. En sentido figurado, de los muertos, volvió a recibir a Abraham. Él pensó que Dios era todopoderoso para levantar a Isaac de entre los muertos. Entonces, hermanos, Abraham venció a la muerte, porque dice que recibió a su hijo en sentido figurado, lo volvió a recibir de la muerte. No lo mató, pero se hizo ahí el acto. Y entonces la provisión es la victoria sobre la misma muerte, hermanos. Y es que en este cuerpo estamos muy condicionados. Y lo que más nos espanta es que nos llegue la hora de morir. Es lo que más nos espanta. Pero no es así, hermanos, porque hemos platicado que la muerte es un trascender, la muerte es una transición, es para nosotros que estamos en Cristo, es como una evolución, un mejorar, un ir hacia arriba. Y es que déjeme decirle, hermano, y se lo hemos dicho durante el último año, que lo que viene para el mundo en estos tiempos, en realidad es muerte, en realidad es situaciones difíciles, es pobreza, es carencia, es enfermedad. Ya salimos de una, pero le aseguro que vienen más. Esto solamente era una prueba, era un cáliz, a ver qué tal funcionaba, pero lo que viene cada vez es peor y peor y peor, porque si para cuando aparezca el anticristo dice que se tienen que alegrar de decir paz y seguridad, es porque esto está hecho un caos. Pero quiere que le diga una cosa, hermano, en medio de esa situación difícil, en medio de estos tiempos de muerte, en medio de estos tiempos de dificultad, van a existir Abrahames y van a existir Isaacs, que en el monte de Dios se van a levantar y van a permitir que el Señor ordene su altar y se van a sacrificar a vivir en una vida consagrada en fidelidad, en adoración, y se van a levantar en victoria, aún en la muerte, porque creen que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, que Dios llama a las cosas que no son como si fueran, porque creemos en ese Dios todopoderoso, porque creemos que Dios es el dador de la vida eterna. Y nosotros vamos en aras de la vida eterna, hermanos, no de esta vida pasajera. Usted no esté pensando cómo alargar su vida en esta tierra, porque el Señor tiene propósitos eternos. Y el anhelo más grande de nuestro corazón debe ser salir ya de aquí y regresar a la casa de nuestro Padre, a la verdadera vida. Entonces, hermanos, disfrutar de la provisión es meterse a esa frontera de la muerte en esta tierra, de lo perecedero, de lo terrenal, y arrancar de ahí
a los hijos de Abraham y pasarlos de este lado del altar. Salir de allí, nosotros no los vamos a arrancar, es Cristo mismo, pero a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, de que nosotros seamos luz, de que nosotros podamos llegar a un lugar y que ellos puedan recibir bendición, porque nosotros somos bendecidos por el Señor. Hay muchas cosas, hermano, que la muerte nos ha querido robar. Y tome en cuenta que la muerte es un estado, una potestad y un lugar. Eso lo explicó mi esposo cuando habló de los 3 traslados de Cristo. Lo invito a que lo vea. Cómo Cristo bajó y le arrebató a la muerte las llaves, y ahí habla de que la muerte es un estado, una potestad y un lugar. Pero si caminamos, hermanos, bajo la provisión del Señor, nos vamos a meter a los ámbitos de la muerte. Y entonces le vamos a poder decir, y lo decía también mi pastor el domingo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Mucha gente piensa que la provisión son las lentejas como Esaú, o las algarrobas como el hijo pródigo, pero es más que eso, hermanos. Por eso les he estado diciendo insistentemente en los 2 estudios anteriores y hoy, que no denigremos ni limitemos la provisión a cosas materiales. Esas son añadiduras, hermanos. Pero nosotros la que debemos buscar es esa provisión espiritual. ¿Y sabe cómo yo la entiendo? Y lo platicaba ayer con 2 hermanitas que amo mucho, con mi hermanita Adi y mi hermanita Rosy. Cuando nosotros ya estamos perfilados en este camino y cada día nos vamos haciendo más dependientes de nuestro Señor, que procuramos no movernos ni a derecha ni a izquierda hasta que Él nos diga qué hacer. Esa es su provisión. Porque ¿qué nos provee? Cuando vamos a Él, nos provee consejo, nos provee dirección, nos anticipa el futuro, porque quiero contarle, yo he sido muy bendecida por el Señor en distintas etapas de mi vida. El Señor me ha permitido un día antes, horas antes, soñar eventos exactitos de cómo van a suceder, hermanos, en su misericordia. Porque eran etapas donde yo no tenía este conocimiento que hoy tengo, ni esta relación con mi Señor, pero en su misericordia me proveía visión, me proveía imágenes del futuro para yo prever, para yo saber cómo iba a accionar, para yo saber lo que tenía que hacer. Y entonces hoy por hoy, cuando tenemos esta intimidad con el Señor y vamos delante de Él, Él nos puede proveer imágenes del futuro, dirección, consejo. Nos puede decir, como muchos ejemplos que vemos en la palabra: va a venir fulano, sutano, te va a decir así, así, pero tú le vas a decir asá. Hoy va a pasar aquello, pero tú vas a ir y agarras aquí y tomas allá. No quiero entrar en ejemplos, solo generalizo. Pero esa es provisión, hermanos. Y esa es la provisión de la cual nosotros necesitamos en estos últimos tiempos, para que sepamos de dónde ir y tomar. Mientras el mundo está en caos, nosotros podamos vivir en seguridad, confiados, provistos. Y la figura lo vimos mientras estuvimos estudiando los desiertos y decíamos: en el desierto Él sigue siendo Dios. Pero ellos tenían que ir todas las mañanas a recoger el maná, a recoger dirección, la provisión. Esa es provisión espiritual. Así lo entiendo, así lo he vivido y hoy se los comparto, hermanos. Esa es la provisión que necesitamos tomar, porque muchas situaciones difíciles de nuestra vida es porque tomamos malas decisiones. Pero yo estoy segura que si cada día intimamos más con nuestro Señor, si permitimos que Él ordene nuestra vida, vamos a poder escucharlo. Nuestro oído se va a agudizar, nuestro discernimiento se va a agudizar también, a hacerse más fino. Y entonces vamos a poder entender lo que el Señor nos quiere hablar, lo que el Señor nos quiere decir. Y nos vamos a encauzar en este camino correcto, donde solo nos garantiza
el éxito, pero tomados de la mano del Señor, hermanos, recibiendo día a día de esa provisión espiritual. Pero hay que apartarnos un poquito de poner nuestros ojos en esta tierra y anhelar más allá, lo espiritual, más allá, mis hermanos. Mire, ahí mismo en Hebreos 11 vamos a leer del versículo 8 al versículo 10, como dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice, él vivió en la tierra prometida como extranjero. Abraham no buscaba una ciudad en esta tierra. Él ya le había sido revelada esa ciudad celestial y él iba en miras de ello. Él no buscaba la provisión de esta tierra, sino la provisión del cielo. No tenía la mirada puesta en lo terrenal, sino en lo celestial. Y es que, hermanos, este es un tiempo que se tiene que levantar la simiente de Abraham, aquellos que no se doblegan ante las batallas de esta tierra, la simiente que vive de una manera distinta. Cuando vemos esta historia que les cuento de cómo el diablo hace estas apariciones medio, porque daban de lo que les cuento de la reina Isabel una explicación ahí toda, que eso era porque a la reina le gustaban los árboles y ha sembrado quién sabe cuántos, y disfrazan. Pero eso solo nos deja ver que todo ya se está perfilando para el camino que sabemos que va. Entonces este es el tiempo, hermanos, el tiempo de levantarnos, de ponernos en nuestro lugar. Abraham esperaba una ciudad celeste. Y eso es lo que hizo con Isaac, que él aprendiera también a esperar una ciudad celeste. Mire, vamos otra vez, Génesis 22, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Aquí está el detonante de la provisión, hermanos. El detonante de la provisión es el altar. Es el altar. Que nosotros tengamos altar. Es más, que nosotros seamos ese altar para el Señor. Donde Él more, donde Él habite. Porque mire, quiero que note estas acciones repetidas en Abraham. Vamos a leer varios versículos salteados ahí en Génesis 12. Voy a leer versículo del 7 al 9. Está. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó, ¿qué? Allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Capítulo 13, versículo 4. El lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó a Abraham el nombre de Jehová. Versículo 18 del mismo capítulo.
Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar. Capítulo 2, versículo 9, que es el que acabamos de leer. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Cada vez que se menciona a Abraham que llega a un lugar, que hace un acto importante, se menciona que levanta altar. Y cuando Abraham, hermanos, ya no estaba, mire lo que también hace Isaac. Ahí en el capítulo 26, versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi nombre. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Levantó un altar, hermanos. Isaac levantó un altar. Isaac levantaba altares porque su padre le enseñó a levantar altares. Esto es bien fuerte, hermanos, bien impactante, porque quiero que note algo. Abraham caminó junto con Lot. Y la Biblia no menciona que Lot en algún momento edificara un altar. Y caminó junto con Abraham. También pudo haberle aprendido. La Biblia no menciona. Usted busque en una concordancia y no va a hallar en ningún, o lea Génesis. No va a hallar en algún momento que Lot levantara altar para el Señor. Sin embargo, noté algo. Lot tuvo provisión y buena provisión material. Mire cómo dice Génesis 13, versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Lot tenía provisión, hermanos, pero tenía provisión sin altar. ¿Y sabe qué representa Lot? Lot representa a esos creyentes, esos hijos del Señor, esos que caminan a medias, que no buscan al Señor, pero aún así el Señor en su misericordia les provee. Porque el Señor es bueno y en su misericordia no se olvida de nosotros, pero que lo que yo quiero ubicarlos es que no se confíe, que porque a usted hoy le dio el Señor para comer y hasta le dio para irse de viaje, no quiere decir que usted esté agradándolo. No quiere decir que a usted no le sea requisito que tenga un altar, que levante altar, que su vida sea un altar para el Señor. Mire otro ejemplo. Cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot, dice la palabra del Señor, que se convirtió en estatua de sal. Y resulta que las hijas de Lot se convirtieron en las promotoras, las primeras promotoras del incesto. Sin embargo, vea la diferencia de un hombre que levantaba altares al Señor. La esposa de Abraham se convirtió en madre de multitudes y su hijo en la simiente prometida, hermanos. Usted puede vivir una vida sin altar y puede ser que tenga cosas materiales y puede ser que tenga para vestir bien y para viajar, pero su familia va a vivir la consecuencia de si hay o no hay altar. Su familia es la que no, cuando usted falte, no va a saber caminar porque usted no hizo altar para que su familia caminara correctamente. Y ahí están las figuras en Abraham y Lot. De Lot vinieron los amonitas y los moabitas, dos pueblos malditos, hermanos, que problemas y problemas traían, porque Lot nunca levantó altar. De Abraham vino la simiente divina, una simiente que levantaron en Isaac. Lot nunca levantó altar. Así que, hermanos, si usted ama a su familia, si usted ama a sus hijos, es tiempo de levantar un altar. Es tiempo de permitir que el Señor ordene su leña, ordene su altar y usted suba al monte, se sube al altar y muera para esta tierra. Se consagre en amor, en fidelidad, en dedicación a su Señor y entonces
Usted sea ese altar en el que su Señor more, en el que Él descienda, en el que Él habite, donde Él revela sus secretos, donde Él muestra su gloria. Porque entonces en su casa, en su familia, en sus descendientes, usted verá la gloria del Señor. Pero si usted no está buscando al Señor, si usted no es un altar vivo para el Señor, si usted no levanta altar diariamente a su Señor, no puede esperar que su familia sea una familia que se consagra para el Señor, hermanos. Mire lo que dice el segunda de Pedro capítulo 7, capítulo 2, versículo 7. Segunda de Pedro 2:7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los hombres, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La Biblia dice que Lot era justo. Y a veces decimos, ¡ay, qué buen hombre! No, si no es mala persona. Él es bien bueno, por eso tiene. Sí, pero no tiene altar. No hay presencia del Señor en su vida. Y vea cuáles son esas diferencias entre Lot y Abraham, hermanos. Vamos a leer Mateo 1:1 y aquí está la diferencia más grande entre Lot y Abraham, entre un hombre que tuvo altar, que levantaba altares para el Señor y otro que no. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esa es la gran diferencia entre un hombre que levantó altar y uno que no levantó altar. Lot no apareció en la santa simiente, no apareció en esta simiente en la genealogía de Mateo 1. Salvo por Ruth la moabita que se coló, que se escapó y se metió, se rescató su línea del tiempo. Pero Lot no tuvo entrada a esta simiente porque no tenía altar. Hoy es tiempo, hermanos, que definamos cómo vamos a vivir. Si con altar como Abraham o como Lot. Lot representa, hermanos, a la cosecha y Abraham representa la primicia. Si alardeamos y hoy por hoy decimos, amén, por fe yo soy novia, amén, yo soy primicia, pues vivamos como eso, hermanos. Pues vivamos como eso, esforcémonos cada día. Seamos fieles a nuestro Señor, consagrémonos para nuestro Señor, digamos que no a las cosas de esta tierra, no proveamos para los deseos de nuestra carne, permitamos que el Señor ordene nuestra leña y sacrifiquémonos día a día delante de nuestro Señor. Hoy es un día para decidir qué tipo de vida queremos. Seamos altares para nuestro Dios, altares donde Él pueda descender, donde Él venga con su hermosa presencia y more en nosotros y recibamos allí de esa provisión de nuestro Señor. Quiero terminar, hermanos, leyendo el Salmo 36, versículos 7 al 9. Mire qué hermoso salmo. Salmo 36, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, bajo tu presencia. Vamos a ti día a día, Señor, en el sacrificio vivo, en adoración nos escondemos bajo tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, la provisión de lo alto, hermanos, esa provisión del Cordero, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, pero la vida eterna, hermanos, y en tu luz veremos luz. Amén, hermanos. Pues
Esta ha sido la palabra del Señor para este día, mis hermanos. Yo espero que usted haya sido bendecido, que sea edificado con la palabra y que medite en ella. Medite en ella, permita que el Señor haga la obra y donde usted tenga que ser redireccionado, reencauzado, permita que hoy el Señor ordene su altar y usted sea un altar para el Señor. Amén. Pues bueno, yo me despido, hermanos. Espero en mi Señor y deseo con todo mi corazón que usted tenga una linda noche, un sueño agradable, un sueño reparador, que el Señor se le manifieste ahí en sus sueños, que pueda disfrutar de la dicha de platicar con su Señor ahí mientras duerme, que Él le revele, que le dé palabra, que le dé consejo, que le dé dirección y que usted se deleite en su presencia, que usted se deleite en su Señor para que pueda recibir esa provisión. Aquí está nuestro correo, se los vuelvo a compartir, sablevision.yt@gmail.com. Puede comunicarse con nosotros, escríbanos porque va a ser de un gran gozo para nosotros poder leer sus comentarios. Asimismo, no me despido sin antes seguirlos invitando a que se suscriban a este canal, a que dejen su like, a que compartan, sobre todo, compartan este video, hermanos, compártanlo para que llegue a más y a más y a más personas, mis hermanos, que sea de bendición para sus vidas. Amén. Lo invito a que el próximo viernes esté aquí con nosotros. Mi esposito está estudiando junto con ustedes el capítulo 4 de Efesios, no se la pierdan, porque hemos sido muy bendecidos, muy edificados con este estudio de las epístolas. El Señor nos ha permitido cimentarnos aún más y, como decía el estudio pasado, cimentados y arraigados en su amor, en su mansedumbre. Amén. Que tenga una linda noche. Comenten, mis hermanos, déjenme aquí en los comentarios quién se quedó al final. Si tiene alguna duda, si algún comentario, déjenoslo saber. Quién estuvo aquí conectado, deje su nombre para que lo podamos saludar en el siguiente video, mis hermanos. Y pues ahora sí me despido. Que tengan una hermosa noche, hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente y nos vemos, si el Señor así lo permite, el próximo miércoles para seguir aprendiendo más de esta provisión que el Señor quiere darnos en este último tiempo, porque recuerde usted, estamos viviendo tiempos finales y Cristo viene y viene muy pronto, mi hermano. Quédese con eso en su corazón, prepárese, porque si hoy viniera, que nos encuentre listos, listos para irnos con Él. Que Dios le bendiga, mi hermano.